5, acá cuando empezamos la teoría de los 5 elementos, teníamos una manito, ¿cierto? Que yo les comentaba que los 5 dedos no es casualidad que existan y que existan 5 sentidos, porque existen 5 grandes espíritus, los Panchamahabhutas, que son los 5 elementos que estábamos comentando, ¿cierto? Pero ahora volvemos a repasar. Comenzamos por el éter, ¿cierto? Que es el espacio que hace que existan, que coexistan todas las cosas, porque sin espacio no existe nada, nada entra, nada sale, no me escuchan, nada sería posible. Es lo más sutil, pero es el elemento más importante. Luego continuamos con el aire, ¿cierto? Que hace que las cosas se muevan. El aire se manifiesta en viento, hace que las cosas a veces se sequen, ¿ya? Es el que mueve. Es un poquito menos sutil que el éter, pero va increciendo, ¿cierto? Aquí vamos de lo más sutil a lo más burdo o a lo más pesado. Luego continuamos con el fuego, que todo lo transforma, elemento muy importante, ¿ya? Porque nos hace pasar de un estado a otro de los elementos, con su energía entonces de transformación es súper necesario. Luego continuamos con el agua, que hace que las cosas fluyan, que mantiene la hidratación, ¿cierto? Que hace que las cosas sean sinuosas, para terminar con el elemento tierra, que es el elemento más fuerte, con más viscosidad, es decir, más densidad, es el que literalmente nos une acá, aquí, ahora, a la Tierra, a enraizar en el planeta Tierra. Bien, por eso entonces estos elementos combinados entre sí conforman la multiplicidad del mundo que percibimos. Palabra clave acá, el percibir. ¿Ya? Y el percibir también va de la mano con la capacidad que tenemos nosotros también para maravillarnos con el mundo, con las cosas. Ya muchas veces estamos tan disociados en una oficina todo el día con aire acondicionado que con calefacción, luego nos vamos al gimnasio, lo mismo, aire acondicionado, calefacción, nunca nos damos cuenta cómo huele afuera, si es que hace frío, si hace calor, no tenemos mucho contacto en general, ¿no? Con las cosas, con lo básico, con la naturaleza. Entonces esta capacidad de percepción, el percibir en conciencia, nos hace también volver a cultivar esa capacidad de maravillarnos frente a las cosas. Y a través de los 5 sentidos, que ahí, ¿cierto? Está la gráfica para que los recordemos, ¿cierto? Entonces está la visión, está el gusto, ¿cierto? Está también el olfato, el tacto, la audición, es decir, cómo nosotros percibimos el mundo y lo importante que es que todos nuestros sentidos también estén funcionando, el gusto, ¿cierto? Es decir, cada uno de estos chicos, de estas partes de un total, son necesarias para que nosotros tengamos aún hasta incluso los 90 años, si tenemos la suerte de estar vivos, de poder estar maravillándonos frente a la naturaleza y todo lo que nos regala. Bien, entonces aquí vemos un poquito el cómo llevamos a cabo todo, cómo se lleva a cabo, ¿cierto?, esta teoría. Y es importante acá la conexión con el Om, que vemos acá, ¿cierto? También manifestado como Aum, que sería como su verdadero sonido, que esto nos conecta, este sonido universal nos conecta con las primeras vibraciones del universo. Ya, entonces por eso es tan importante también conectarnos, ojalá si tienen algún minuto, algunos minutitos para regalarse y poder entonar esta vibración, nos conecta con el todo, ya, porque es ese momento en el que la creación misma fue llevada a cabo, es la manifestación, pero en su estado total del éter, del vacío, del espacio. Entonces también nos conecta con esa
con ese estado primario y un poco nos ayuda a limpiar nuestra mente. ¿Ya? Por eso ahí también lo grafiqué acá, que es súper importante porque aquí comienza todo, con la creación del universo, es decir, con el Om. ¿Mm? Entonces, comenzamos con el éter, ¿cierto? Que al tomar acción genera el movimiento, por lo tanto genera el aire. Cuando el aire, ¿cierto?, genera fricción, surge el elemento fuego. Interesante ir dándonos cuenta cómo va hilando el uno con el otro. El fuego, al condensar parte de sus partículas etéreas, genera el agua. Y el agua, al solidificarse, genera el mundo mineral por medio de la tierra. ¿Ya? Entonces, este gráfico está súper claro, está súper bueno ahí también de poder visualizar cómo va de la mano el uno con el otro, cómo nos va conectando la teoría de los Panchamahabhutas, es decir, de los 5 sentidos, con los 5 elementos, ¿cierto?, que tenemos acá, y también la percepción de los canales etéreos, es decir, cómo yo me conecto y tengo la capacidad, ¿cierto?, que conversamos del maravillarme frente a las cosas que suceden en el día a día. ¿Por qué? Porque soy capaz en conciencia de tener mis 5 sentidos alerta a la percepción de los 5 elementos. Por eso, chicos, como les comentaba, es tan importante cada momento nosotros estar en conciencia de cómo estamos viviendo el día a día, el minuto a minuto. Es decir, el Ayurveda es para todos los días y a cada rato sí, porque lo puedo llevar a la práctica. ¿Bien? Que eso es fundamental poder hacerlo. Luego nos vamos con el punto número 6. Ya vamos más de la mitad de camino de nuestro viaje. Viaje a la Ayurveda. Bien, entonces tenemos los elementos en mi elemento. El punto número 6. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo los Panchamahabhutas funcionan, cómo se traducen en nuestro cuerpo, en nuestro yo interno, en mi cuerpo físico? Bien, entonces vamos a descubrir qué pasa acá en cada uno de ellos. Bien, entonces el espacio, es decir, el éter, reside en cada uno de los órganos. Es el espacio entre los órganos, entre ligamentos, huesos, las mucosas, los protones, electrones y sus órbitas. Son las cavidades que podemos comprender un poquito a través, por ejemplo, de las cavidades nasales, ¿cierto? A través también de los canales auditivos, a través del tracto también gastrointestinal. En muchas partes nosotros tenemos esos vacíos, y esos vacíos son para que permanezcan de esa manera, porque necesitamos cierto éter, espacio dentro de nosotros. Por eso, por ejemplo, como suele pasar mucho en el invierno, cuando la gente tiene rinitis, sinusitis, ¿qué es lo que pasa? Se llenan, ¿cierto?, de mucosidades esos espacios que deberían estar vacíos, es decir, los senos paranasales, muchas veces pueden producir infección, malos olores, ¿cierto? Entonces, esa es, en este caso, un desbalance porque esos canales están hechos para estar vacíos. La gente, ¿cierto?, que también tiene problemas muchas veces relacionados con el tracto digestivo, que estoy con problemas de estreñimiento, ¿cierto?, entre otros, es porque existe ama, es decir, existe toxina en ese canal que no está saliendo, por lo tanto, está produciendo estragos en mi cuerpo. Por eso es tan importante tener los canales vacíos, limpios, a través de hábitos de vida saludables. Luego tenemos el aire, que es el que genera todos nuestros movimientos internos y externos, los latidos del corazón, la respiración,
la sinapsis cerebral. También está conectado con cuando estamos en estado de alerta, ¿cierto? Cuando tenemos calor, el sudor, ¿ya? Es decir, todos estos movimientos tienen que ver con la coordinación del cuerpo, cómo yo voy y me manifiesto, cómo soy capaz de poder plantearme y mostrarme al mundo, tienen que ver con esta condición de aire, que muchas veces también puedo estar pasada de aire, es decir, con mucha resequedad, tendencia también a cuando me suenan mucho las musculaturas, ¿cierto? Las articulaciones tienen que ver con un exceso de aire también. Y eso puede pasar muchas veces en distintas épocas del año o en distintas épocas de la vida que se manifiesten más o menos nuestros mahabutas, es decir, los elementos en el cuerpo. Luego también nos vamos con el fuego, el poderoso fueguito que todo transforma, ¿cierto? Entonces el metabolismo son los jugos gástricos que descomponen la comida, que generan los tejidos en el cuerpo. También a un nivel más sutil tienen que ver con el plexo solar, que es el que nos lleva, ¿cierto?, a llevar a cabo las cosas, las intenciones. Entonces también tiene que ver con ese fuego interno, no solamente con lo de afuera y conectado con el metabolismo, sino que vamos mucho más allá. Siempre recordemos que el cuerpo energético también es súper importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? A ver, me voy a conectar aquí. ¿Hay alguien que no nos está viendo? A ver, cuéntenme por ahí cómo están los chicos de Meet. Si es que están viendo la presentación, les pido ahí que me manden un chat para saber que están bien. Veo bien. Gracias, Margarita. Hay alguien que está tomándose un tecito calentito ahí, la veo, qué rico. Muy bien. Aquí estoy tomándome un chai también, así que salud. ¿Quién es la Carlita? Salud, salud. Perfecto. Bien, entonces seguimos con, bueno, salud también con los amigos ahí del Instagram. Y por aquí está Lonquito Patricio, que a veces se mete por acá, es mi gatito un poco maca. Ahí está, es uno de mis bebés peludos. En fin, el agua, chicos, el agua genera fuerza de contención, nos da la hidratación, la lubricación en las articulaciones, es la capacidad de fluir, ojo ahí, ya que muchas veces también cuando estamos pasados de agua, de hidratación, pasa lo contrario, ya nos estancamos. Entonces acá siempre lo importante es estar en la justa proporción de los elementos, que obviamente eso ya es como lo vamos a ir viendo en talleres más adelante, relacionado con los hábitos. Recuerden que esta es una trilogía de talleres, entonces acá estamos recién un poquito afirmándonos en los conceptos de la Ayurveda para luego ir cada vez más a fondo. Pero los que se quedan hasta el final de acá de la charla, les tenemos un regalito ahí, un bonus, para que se lleven para estos días también de cuarentena, con una... Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada más, pero es un regalito ahí para que lo puedan llevar a cabo en sus casas. ¿Ya? Luego tenemos también entonces la tierra, que genera estructura sólida de músculos, huesos, lo que permite entonces dirigir tu cuerpo a las acciones diarias. Entonces, mis queridos y queridas, todo esto es súper importante, llevarlo a cabo y entender cómo funcionan los elementos en nuestro cuerpo para poder entonces entender en conciencia de que cada uno de ellos, cada uno de los 5 elementos es importante. ¿Y por qué no lo van a olvidar? Porque tienen 5 dedos y los 5 dedos nos van a recordar entonces que son siempre 5 elementos. Y también recuerden, después de esta charla, que tenemos 5 sentidos. Por lo tanto, eso también es importante, esa conexión, que nada es casualidad.
Nada es casualidad, todo está muy pensado, nuestro cuerpo es una máquina increíble y perfecta. Por lo tanto, es nuestro deber poder cuidarlo como se debe, como la máquina increíble que es. Bien, entonces eso es súper importante que podamos entender, porque si comprendemos cómo funciona esta máquina, podemos hacer cosas muy interesantes para nuestro cuerpo sutil. Ya podemos llevar a cabo una meta más espiritual. Entonces, nos vamos aquí al punto número 7, estación número 7 del viaje a Ayurveda ya. Hemos avanzado, ¿ah? Hemos avanzado bien. Bien, estamos bien con la hora también, porque igual va a haber un ratito también para interactuar con ustedes, ya por si tienen alguna pregunta. El cómo percibo el mundo. Esto es súper importante. Ya es decir, cómo después de toda la teoría, de todo lo que hemos visto, que igual he tratado de hacerlo desde la práctica, pero cómo vamos aún hilando más fino y vamos interiorizándonos más aún. Tenemos entonces dos conceptos que voy a pasar muy resumido, pero que son súper importantes que lo sepan, que son los que nos conectan con la naturaleza. Recuerden que cuando vimos los 5 elementos, ¿cierto? Hablamos del Om como este sonido universal que nos conecta con la creación del universo, que por eso es tan importante poder verbalizarlo, porque eso nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo sutil, ¿cierto? Regalándole este vacío que muchas veces no tenemos porque tenemos muchos pensamientos dando vuelta. Entonces, ¿cómo es que llega a suceder este sonido? Aquí va la respuesta. Tenemos acá dos conceptos importantes que son Prakruti y Vikruti. Prakruti, cuenta la leyenda, que es la conciencia pura, y Vikruti es la materia pura. Pensemos en dos círculos, ¿sí? Dos conjuntos, bien si fuéramos desde la matemática. Entonces, Prakruti, como era tan curioso, imagínense que es la conciencia pura, es decir, todo lo sabe, todo lo quiere, todo lo quiere experimentar, pero finalmente todo está en él porque él lo es todo. Pero Prakruti tenía una deficiencia que no podía sentir las cosas porque no era materia. Por lo tanto, es tan sutil que nada puede sentir con su tacto, no puede, no puede ejercer los 5 sentidos porque no es materia. Entonces, él decide unirse con Vikruti, que es la materia pura. Por lo tanto, en esta conjunción de este huevo cósmico, sale, ¿cierto? Su expansión de sonido es el Om. Y aquí se une Prakruti con Vikruti y forma entonces este huevo cósmico desde donde comienzan a ejercerse todas las leyes cósmicas que existen, entre ellas la física, la biología, la metafísica, ¿ya? Y todo esto es para experimentar la experiencia de vida. Y muy cortito, porque de verdad que esto da, pero para unas cuantas clases, muy cortito, para que se hagan como una idea de lo que significa esto, esta gran masa, imagínense que es una gran masa de pan, que es ya la conciencia materializada, de esa gran masa salen pequeños pancitos y todos esos pancitos somos nosotros. Nosotros somos parte de Prakruti y Prakruti es parte de nosotros. Por eso la conciencia pura está en cada uno de nosotros y nos hace ser seres únicos, seres sagrados, seres con una luz interna que está dentro de nosotros y es nuestro deber, en el caso que así lo sintamos, poder, ¿cierto?, hacer un trabajo con esa lucecita que tenemos cada uno. Pero en el fondo recuerden que cada uno, según la filosofía de Samkhya, que es en la que se basa la Ayurveda, tiene que ver con esta condición de que Prakruti está dentro de nosotros para conocer todo lo que hagamos, porque finalmente nosotros somos instrumentos de Prakruti para que pueda experimentar todo lo que existe en él.